Hola amigos, yo soy Nicolás Márquez y junto con Patricia Soprano iniciamos nuevamente el ciclo semanal de diálogos y de reportajes a personalidades del mundo académico, del pensamiento, gente de primer nivel. Si hay algo por lo cual nos caracterizamos es porque afortunadamente convocamos y tenemos la suerte de que aceptan ser convocados para dialogar un rato, amigos y personalidades de Argentina y del exterior, de un altísimo y acreditadísimo vuelo intelectual. La semana pasada lo hicimos con Vicente Massot, hoy tenemos el gusto enorme de estar con el padre Javier Olivera Rabasi. Miren la cantidad de títulos y de pergaminos que tiene el padre Javier Olivera Rabasi, muy conocido en el mundo de habla hispana, sacerdote católico, se graduó es abogado, graduó en la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, se doctoró en historia, creo que en la Universidad de Cuyo, es profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales, es autor de 10 libros, de un sinfín de artículos y publicaciones nacionales y extranjeras, miembro de número del cuerpo académico del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y muy conocido además por dirigir su sitio de internet, ultra visitado en todo el mundo, que no te la cuenten, .org, ¿no? Sí, Y bueno, padre Javier, gracias te voy a tutear, porque me va a salir naturalmente. Gracias por dispensarnos tu tiempo para compartir tu sapiencia y conversar un rato. Bueno, Nicolás, Patricia, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí también con la audiencia, con la gente que está, veo ya algunas personas conectadas conocidas, así que bueno, para mí es un gustazo muy grande, realmente un placer. ¿Quién era Javier Olivera Rabasi antes de tomar la decisión de ser sacerdote? ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo te autodefinís? ¿Qué recordás? Mira, yo soy el segundo hijo varón de 5 hermanos varones, uno fallecido de chiquito, y el más complicado. Si uno tiene una palabra de mi adolescencia, mi juventud, más bien es rebelde, te lo pueden decir mis hermanos, las amistades y todo. Un tipo complicado para mis papás, por lo menos, eso seguro que sí, ¿no? Yo no fui un tipo practicante, de hecho el único que no practicaba la fe en la casa, respecto a mis hermanos y todo, era yo. Mi hermano más grande, que ahora es médico, ginecólogo, etcétera, me acuerdo que él rezaba por la conversión de Javier, porque la verdad tiene una vida distinta. Así que bueno, ahora soy el mismo pecador, pero que tiene sotana, digamos, ¿no? Pero me imagino que con esa pinta, con esa facha, habrás tenido tus pecados de juventud. Mira, lo que no es lícito hacer, no es lícito recordar. ¿Y puedo agregar algo? No, quería agregar algo porque él lo escucho mucho en sus entrevistas, además lo conozco personalmente, tengo el placer de conocerlo personalmente, y a tu mamá también, gran persona. Y bueno, vos siempre decís que para llegar al cielo decidiste ser sacerdote en vez de ser abogado, y me parece fantástico. Ninguno de nosotros ejercemos como abogados, los tres somos abogados, pero ninguno ejerce la profesión. Yo sabes que te quiero preguntar, Javier, ¿cuál fue el hecho o la vivencia que te llevó a tomar una decisión tan trascendente como la de tomar los hábitos? Qué pregunta. Bueno, no voy a explicar la génesis de la vocación, pero o sea, se la he explicado muchas veces en otras entrevistas y todo, capaz que lo digo rápido nada más. Estuve siempre de novio hasta que una chica muy buena, una chica llamada Trinidad Sequeiros, la hija del doctor Octavio Sequeiros, y María Delia Wiesel, dos personas que a mí me ayudaron muchísimo en mi conversión, en mi formación intelectual, cultural, hasta que yo me puse de novio con ella, que esta chica, éramos estudiantes, 19 20 años de la facultad de abogacía. Yo había pasado por distintas carreras hasta que terminé en abogacía.
empecé administración de empresas, seguí por sociología y todo esto que estoy diciendo es entrar a la facultad de sociología, llena de zurdos, bueno, toda una cosa complicada. Pasé por psicología y finalmente terminé en abogacía, al mismo tiempo que estudiaba letras en Puan y Bonifacio, en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? O sea, daba todas las materias libres para hacer letras, como me gustaba siempre las humanidades. Y bueno, esta chica me ayudó a mí a vivir un noviazgo católico, eso fue la realidad. Me ayudó muchísimo en la vida de fe. A su vez comenzamos a tener buenas lecturas y después de 3 años de noviazgo, noviazgo lindísimo, hicimos una misa de compromiso con anillo y todo y bueno, decidimos ya poner fecha para casarnos, que era después de la facultad. Ambos estudiamos en la Universidad de Buenos Aires, NACAM Pop, siempre. No había plata para pagar una universidad privada tampoco, así que no quedaba otra. Y nuestro tope era terminar la universidad. A los 3 años y pico de noviazgo, su hermano mayor, Víctor Sequeiros, ingresa al seminario, ya era profesor de letras, estaba doctor público de francés, un tipo muy, muy brillante intelectualmente. A mí me golpea mucho eso porque nunca había visto que un tipo así que podía tener familia, todo normal, abandonaba todo. Y entonces vamos a llevarlo a él al seminario de Buenos Aires a San Rafael de Mendoza. Fuimos con mi auto y con la que era mi novia, Trinidad, y Víctor. Lo dejamos en el seminario, paré yo 3 días en un seminario, ella paró 3 días en un convento y al regresar del viaje comenzamos a hablar fantaseando. Qué loco esto, qué raro sería si algún día Dios puede llamar a uno de nosotros a la vida religiosa o sacerdotal. Nada, es una locura, estamos comprometidos, estábamos comprando a poquito las cosas para casarnos, la vajilla, bueno, las cosas así. Y bueno, esa idea fue carcomiendo a cada uno cada vez más. La cuestión es que después de algunos meses tuvimos que sentarnos a conversar así seriamente y prácticamente dijimos, bueno, sí, lo nuestro no es el matrimonio, sino que es la vida religiosa, sacerdotal. Como no estábamos del todo decididos y a su vez teníamos la excusa de la universidad, de la carrera para terminarla, estábamos trabajando, yo trabajaba en tribunales y en estudio jurídico en aquella época también. No, ella estaba en estudio jurídico, había trabajado en tribunales, en fiscalías penales, 2 fiscalías penales, y ya estaba en estudio jurídico con mi padre, mis hermanos y mi padre. Y bueno, ahí uno decidió por su cuenta, tanto yo como ella, dejar el intento de matrimonio futuro y abrazar la vida religiosa. Pero como todavía nos faltaba la carrera y a su vez no queríamos largar enseguida, dijimos, bueno, sigamos de novio hasta que terminemos la carrera, y una vez que terminamos la carrera, bueno, cada uno sigue su camino. Y fue así. En principio del 2002, en Semana Santa del 2002 yo les conté a mis padres, y al mes entré, en abril del 2002 entré al seminario, y ella entró algunos meses después porque estaba rezagada en la Universidad de La Plata, una materia, y entonces tenía un final más, así que entró a mitad de año. Pero así fue. Costó mucho, fue doloroso, porque la verdad que es un amor muy lindo, seguimos siendo muy amigos, muy como realmente, porque a veces te preguntan, bueno, ¿y la relación ahora cómo quedó, padre? No, es totalmente natural, digamos, la quiero muchísimo, es como mi hermana, y está en Francia, en una escuelita, pero bueno, pero la verdad que ya han pasado casi, eso lo cuento rápido, pero han pasado casi 20 años, que bueno, por gracia de Dios nos mantuvimos firmes, cada uno en su vocación, así que evidentemente era algo que... Lo que tenía que ser, es una hermosa historia de amor, además en ella descubriste la pureza, que me encantó, te escuché. Excelente. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta del sacerdocio y lo que más te disgusta? O sea, Bueno, lo que más te gusta, más me gusta del sacerdocio, sí, es lo único que el cura puede hacer a diferencia del resto de los mortales, ¿no? Que es confeccionar sacramentos, o sea, salvar almas por medio de los sacramentos, que es el camino habitual de la gracia que dejó Jesús, los 7 sacramentos, ¿no? Eso es lo que más me gusta, ser vehículo indigno de eso. Porque no hace falta ser sacerdote para dar clases o para escribir un libro o para tener un sitio web, no hace falta ser cura para eso. Lo más apasionante es poder ver que a través de uno Dios comunica su gracia por medio de los sacramentos. Eso es lo que más me gusta, si querés. Lo que más me disgusta de ser sacerdote, quizás a veces No, es que me disgusta. Te acota un poco más. Te acota más que si hubiese sido laico. Una vez el Pato Sequeiros, Octavio Sequeiros, mi gran maestro en el tema intelectual y todo, me dijo antes de morirse, poquito antes de morirse, porque yo a veces mi modo, mi estilo a veces es filoso, irónico, muy sarcástico, y me tuve que controlar muchísimo, porque una vez que vos sos sacerdote,
hay cosas que se me ocurren 10 ideas al mismo tiempo para decir, que no las puedo decir. Por eso no puedo debatir por eso. Claro. Porque yo sería muy duro en la respuesta rápida, hiriente y ácida, y no puedo hacerlo, porque no. Primero que no corresponde por una cuestión a veces de caridad, a veces sí, a veces no, pero mucho menos la figura del sacerdote diciendo esto, la verdad que no. Así que no es que me disguste, pero como que me acota un poco en mi margen de acción, bueno, que es un privilegio de los laicos, eso fue lo que me dijo Sequeiros, y Javier, es un privilegio de los laicos. Muy bien. Sí, también la obediencia. Nicolás también decía recién la obediencia, sí, es cierto, porque yo querría hacer muchas cosas más de las que digo, y a veces uno tiene que estar, viste, sujetarse por el bien de las almas, sobre todo por el bien de las almas, de no decir ciertas cosas que no se te escapen algunas verdades, ¿no? Pero bueno, sí. Sobre todo si ya fuiste rebelde, nunca dejará de ser. Algo conservarás más allá de tu condición sacerdotal, digamos. Pero de todas maneras, yo te considero un sacerdote rebelde, no en el sentido que vos utilizaste al principio, no en el sentido de tu adolescencia, sino un sacerdote desmarcado. No sé si cabe el término. Después vamos a hablar de eso. Y tiene que ver con lo siguiente, que no te la cuenten en tu sitio de internet, y tus libros se caracterizan por refutar mitos instalados. ¿Te considerás de alguna manera que esto lo haces como un apostolado, es parte de tu apostolado, desenmascarar leyendas negras, desenmascarar mentiras instaladas por la propaganda, por los medios de comunicación hegemónicos, por el sistema comunicacional vigente? ¿Te consideras que eso le dedicas tanto tiempo y tantos años de investigación, de pensamiento, de divulgación como un apostolado? Mira, Nico, vos conocés mi historia familiar y de mi padre, ¿no? Mi papá luchó contra la subversión, está preso todavía, hace 13 años. Y esa rebeldía que yo decía al principio, que uno tiene, que el sentido, claro, rebelde del adolescente, pero siempre el tema de la injusticia, sobre todo a mí al menos, es una cosa que siempre me ha indignado y a su vez al revés he amado, es el tema de la verdad, ¿no? Entonces, cuando yo comencé con este apostolado de este tipo, cuando comencé con que no te la cuenten, de hecho, una de las cosas que a mí más me motivaron a todo esto es desmitificar las mentiras que nos van contando y que pocas veces y poca gente después trata de descubrir. Yo me acuerdo que, de hecho, cuando comenzamos nuestra relación, allá por el año 2003, 2004, así fue. O sea, vos estabas recién siendo un joven escritor que estaba comenzando con uno de sus primeros libros, y así fue la primera relación, digamos, ¿no? Y cuando yo pasé por la universidad y por las facultades, siempre veías al menos en las universidades públicas, pero en las católicas acá es exactamente lo mismo, porque las católicas son en gran parte, muchas veces, una peor que otra, porque tienen el nombre de católico, pero muchas veces no son ni católicas, ¿no? No digo todas, pero muchas sí. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que te contaban mitos, te contaban historias falsificadas, y cuando uno después pedía fuentes y lo que sea, no te sabían responder. Y el punto era que gente con la fe un poco endeble, o por nuestros propios pecados, que todos tenemos y todos llevamos y cargamos como una mochila, si escuchamos decir que la iglesia fue un desastre, que la Inquisición mató a toda la gente que pensaba distinto, que acá mataron a todos los indios y no dejaron a ninguno y todo, uno dice, che, pará, si yo soy un desastre y estos otros fueron peores, ¿qué me queda para mí? Más si dejo la práctica sacramental, dejo de rezar, dejo mi vida de gracia. Entonces, no hace falta que te ataquen la fe de modo directo para que uno vaya poco a poco perdiéndola. Te la pueden atacar de modo tangencial, por el costado, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, a mí me interesa mucho esto, me ha gustado siempre mucho la historia, mucho más la historia que el derecho. El derecho era
un modo también de ganarme la vida, digamos, ¿no? La abogacía. Me gusta la abogacía, pero me gustaba muchísimo lo otro. Yo pasaba horas. Eras consciente que como abogado tenía más chances de vivir mejor que como historiador. Totalmente, absolutamente, sí. En mí se daba, si bien me gusta la pelea, me encanta, pero si vos decís, me voy a poner a leer un libro, no me pongo ni loco a leer un libro de contratos o de hechos reales, ni loco, administrativo, me muero, me suicido, ¿viste? No me aguanto. Claro, pero me das un libro de Belloc, no sé, de historia de Europa y la fe, bueno, y gozo, ¿entendés? Entonces, de hecho, pasaba horas en la Facultad de Derecho de la UBA sacando libros y leyendo libros. Me rateaba de las clases, no iba a las clases de la facultad para leer, porque como tengo siempre una facilidad natural que no es adquirida de leer y poder decir rápidamente las cosas. Retener. Buena memoria, punto, retener. Entonces, bueno, eso. Y entonces me empecé a dedicar a eso porque a su vez veía que era una laguna que existía, que existe todavía, en lo que se llama la apologética, la defensa de la fe, pero en este caso desde el punto de vista de la historia, que a su vez es la defensa de la verdad, porque al final de cuentas es Jesús. Él es la verdad, ¿viste? La verdad y la vida y el camino. Entonces, eso es por lo que uno más vibra, ¿viste? Que siempre uno dice, bueno, a ver, ¿dónde vibra más tu corazón? Bueno, a mí vibra más mi corazón por el tema de la verdad que está siendo como mancillada, prostituida. Entonces, no importa que sea una verdad de fe, puede ser una verdad histórica. Y es a mí lo que más me llama. ¿Te consideras un sacerdote contrarrevolucionario? Absolutamente. Intento hacerlo. O sea, entendido la contrarrevolución, mucha gente, muchos curas, algún obispo se ha enojado conmigo por este tema, ¿no? Porque yo traté también de instaurar y de instalar la palabra contrarrevolución cultural, contrarrevolución espiritual. La revolución, o sea, la contrarrevolución no es una revolución contraria, pues revolución viene del latín revolvere, que significa dar vueltas, ¿no? Dar vuelta, claro. Ver significa. Entonces, yo no quiero, la revolución no es una revolución contraria, sino es hacer la contrarrevolución, quiero decir, no es una revolución contraria, es lo de Edmund Burke, ¿no? O de José de Maistre, uno de estos, sino que es hacer lo contrario a la revolución. La revolución es intentar dar vuelta al sistema instituido, lo que hemos adquirido después de 2000 años o 3000 años, si queremos, de civilización judeo-occidental, romana, griega y cristiana, y tratar de volver hacia atrás. A eso intento llamar yo una contrarrevolución cultural o espiritual, como quieran llamarla. Al final de cuentas, la cultura es una manifestación del espíritu, así que es lo mismo. Pero sí, claro, es el mejor elogio que me pueden decir. Y yo te hago otra pregunta. ¿Vos te sentís acompañado por parte del clero o sos una especie de llanero solitario? No, sabes que es una buena pregunta esa. Mira, yo no considero que no sentirme acompañado. Mira, hoy, justamente hoy, por esas cosas, ayer estaba hablando con un amigo que me citaba un famoso discurso de Solzhenitsyn en la Universidad de Harvard, allá por el año 78. Yo lo había leído hace muchos años, me había parecido fascinante, pero hoy lo releí, ¿no? Y Solzhenitsyn, este gran pensador ruso que estuvo en el Gulag soviético y todo, cuando habla frente a la Universidad de Harvard, o sea, capitalistas, un montón de gente que estaba ahí, plantea lo malo del comunismo y a su vez lo malo del mundo moderno, o sea, incluso del capitalismo salvaje, el liberalismo económico, lo que dé lugar, el materialismo, digamos, de Occidente, de Estados Unidos, puntualmente eso. Pero su centro del discurso estaba en que el mundo occidental hoy carece de valentía. O sea, si la virtud que no tiene el mundo occidental es que no hay, como dirían los españoles, cojones, ¿no? Entonces, no es que uno sea un ejemplo de nada, pero yo creo que mucha gente piensa así, incluso a nivel sacerdotal, muchos sacerdotes tengo contacto, gracias a que no te la cuenten, aunque uno podría decir, a este lo van a matar enseguida, lo van a bajar de un ondazo, o le van a decir que cállate. Todo lo contrario. Bien. Yo digo siempre, de parte de mis hermanos sacerdotes, aún de aquellos que no son de mi, si querés, estilo o de mi línea, ¿no? Sino que están de una línea distinta, porque yo me considero un cura más bien clásico, ¿no? Incluso de obispos, he tenido contacto con obispos, con cardenales, pero aunque ellos piensen bien, algunos o bien
no tienen la vocación de comunicar, de ser de algún modo un comunicador, digamos, ¿no? O algunos también tienen cierto temor, tienen miedo, entonces por alguna represalia o lo que sea, pero yo creo si querés, el ser, voy a usar una palabra eufemísticamente, o sea, la gente de sentido común es conservadora. La gente quiere conservar su familia, su trabajo, su dinero, su vida. O sea, naturalmente el hombre es conservador, pero a veces, bueno, cuesta más decirlo, cuesta más expresarlo, o algunos tienen un poco más de miedo. Pero no, yo para nada, no me considero un señor solitario, ni enero, ni nada. Conozco mis límites, conozco también mis talentos, porque no hay que ser tampoco un estúpido, un pusilánime y decir, no, yo no sé, no, creo que tengo una cierta facilidad para escribir, que a su vez después cuando veía que la gente leía poco, comencé con los videos, por una cuestión de apostólica, para llegar a las almas, es lo que me interesa. Y bueno, nada más. Y cada uno usa su trinchera y dispara desde ahí, ¿no? ¿Y te sentís cómodo mutando de escritor a, no sé, influencer en un video de internet? O sea, Mira, tener que estar frente a la cámara y predicarlo. Bueno, vos, obviamente, como sacerdote, sabés predicar, pero, digamos, has cambiado la herramienta, el instrumento por el cual te dirigís a la gente. Mira, yo siempre me gustó mucho más la escritura. O sea, siempre me gozo escribiendo, extraño mucho escribir, extraño cuando me siento a escribir, me encanta. Pero bueno, tengo una sola vida, trato de levantarme muy temprano para poder hacer lo que tengo que hacer, porque aparte de esto que la gente puede llegar a ver, tengo al cura de almas, tengo que confesar, tengo que ir a ver a un enfermo, tengo que hacer la misa, dar catecismo. Sé que cuantitativamente hablando, ahora en este momento estoy llegando más a la gente, ahora en este momento, que en un sermón mañana el domingo, porque es una cuestión natural, o sea, de distintos lugares del mundo. Al principio me sentí un poco incómodo, de hecho no quería hacerlo, no, pero bueno, viste, cuando vos decís no me queda otra opción, la gente se ha acostumbrado a esto, lee menos, sobre todo la gente más joven, y bueno, un modo de llegarle concreto es por medio de un video, y bueno, si hay que hacerlo, y punto. Tenés todas las tentaciones normales, ¿no? De la posible vanagloria, de la vanidad que le puede venir también a una persona, cura, laico, de lo mismo, o sea, del creértela un poco más que los otros, porque tenés 10 seguidores, 100.000, 1.000.000, ¿viste? Pero bueno, uno rechazará esas cosas como rechazamos la vanagloria en todos los ámbitos o rechazamos todas las tentaciones de todos los pecados o intentamos hacerlo y listo, digamos, ¿no? Pero sí, qué sé yo, la verdad que extraño escribir. Pero también, bueno, Dios me prometió esto de poder comunicarme así como ahora estamos haciendo con mucha gente. Exacto. Estábamos un poco titulando esta entrevista, más allá de que estamos conociéndote desde diversos ángulos, Occidente bajo ataque. No quería dejar de hablar un poquito del título de esta tertulia. ¿Qué es para vos la civilización occidental? Es producto de lo que nos dejó Roma, lo que nos dejó Grecia y naturalmente lo que nos dejó el cristianismo. Obviamente pasando previamente por el Antiguo Testamento, por el mundo, el mundo de la primera revelación, ¿no? del primer testamento. Y es algo que está ya hace varios años en proceso no de eutanasia, sino de suicidio, de autoasesinato, digamos, ¿no? Uno de los primeros libros que yo leí que me marcó mucho fue de un gran historiador, incluso te diría conocedor del mundo antiguo, que es Fustel de Coulanges, se escribe, que se llama así, La ciudad antigua. Era un libro que antes se usaba mucho para la Facultad de Derecho, para comprender un poco lo que era el derecho romano, lo que era la civilización greco-latina. Y hay muchas de estas cosas que todavía usamos, ¿no? Por ejemplo, ahí yo aprendí por primera vez por qué el novio cuando se casa con la novia, por las dudas, un varón con una mujer, aviso por las dudas, hoy por hoy hay que poner nota de página a todas las cosas, entra a la casa del esposo después de la boda con la novia en brazos, ¿no? O sea, porque era una costumbre
antiquísima, incluso de los romanos, que tenían de cuando, como la novia llevaba sus divinidades a la casa del novio, para no contaminar por medio del dintel, el marco de la puerta, si podía tocar y el piso incluso, el novio, el esposo levantaba a la novia y la introducía. Bueno, un gesto, digamos, ritual, antiguo, si querés, trivial, tonto, pero que se sigue usando el día de hoy. Bueno, esas cosas que nos han quedado incluso en el mundo cristiano posterior, hoy por hoy han perdido no solamente la práctica, sino incluso el sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decía antes, a veces ya no es ni un varón con una mujer, sino que ni siquiera los dioses o Dios, nuestro Señor, el único Dios verdadero, está en la vida presente de un matrimonio, ¿no? Las personas ya no, prácticamente no saben qué están haciendo cuando ni siquiera se casan por el civil. Entonces, bueno, eso que llamamos Occidente o la civilización o la cosmovisión occidental cristiana es todo lo que nos legó Grecia, Roma y la Iglesia, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? ¿Y vos crees que es una civilización que está en decadencia en este momento? Yo creo que ya ha mutado. O sea, ha mutado, ya se viene hablando de esto desde la época, si querés, desde Spengler en adelante, Solzhenitsyn, que citábamos antes lo mismo, Belloc, todos los grandes autores, si queremos, del siglo XIX y XX, hay una decadencia que está cada vez más acelerada y yo creo que ya no estamos en un momento de quiebre de civilización o de cambios. Ya estamos viviendo el inicio de una nueva civilización, que es post-occidental, que es post-cristiana, que se manifiesta desde el lenguaje estúpido que nos quieren imponer hasta el tema de la persecución al hombre blanco, ¿ya? O sea, esto, aunque parezca una locura, ahora uno tiene que casi como que pedir perdón, al menos está pasando en Canadá, en Estados Unidos, estas cosas, que el odio a Occidente, que en realidad el odio a Occidente es un odio teológico de fondo, porque detrás de lo de Donoso Cortés, detrás de todo tema político, siempre hay un tema de fondo que es teológico, ¿no? Porque hay una concepción teológica de la vida, así uno sea ateo, ¿no? Así que sí, yo creo que ya estamos en el nacimiento, que hay que ver cuánto va a durar este engendro de esta civilización post-occidental. Bien. Ahí Sandra nos ayuda, gracias, con un Patreon. Muchas gracias, Sandra. Un gusto escucharlos a los tres, siempre del lado de la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Hoy nos estamos dando un gusto de poder charlar con el padre Javier. ¿Quiénes son los enemigos de Occidente? Uf, qué buena pregunta. Mira, en primer lugar, muchos occidentales que se están autoflagelando. Porque hablaste de suicidio, viene de adentro, es como una implosión, Sí. o es un ataque exógeno. No, yo creo que mira, las grandes obras por lo general se destruyen desde adentro, no desde afuera. Eso pasa siempre, ¿no? Las obras grandes no hace falta que te la rompan de afuera, se autodemuelen desde adentro. Bueno, es la gran tesis incluso de Gibbon, este famoso historiador que, por cierto, era anticatólico. Él tiene un texto muy conocido que es Historia de la decadencia, de la caída del Imperio Romano. Gibbon plantea que cuando el Imperio Romano, porque acá hay que hacer el paralelo de esto, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros ahora es muy parecido a la invasión de los bárbaros, que va a ser el preludio de la caída del Imperio Romano, con la diferencia que antes los bárbaros venían con Atila, venían desde afuera. Ahora tenemos bárbaros con poder desde adentro que están, digamos, serruchando la rama en la que están sentados. Bueno, Gibbon decía que el Imperio Romano, la causa de la caída del Imperio Romano había sido la conversión del Imperio Romano al cristianismo, que comenzó paulatinamente con Constantino hasta Teodosio, ¿no? Hasta fines del siglo IV. Entonces decía, bueno, se dan cuenta, se convirtió el Imperio Romano al cristianismo y después cayó. ¿No? Bueno, se equivocaba Gibbon porque la caída del Imperio Romano es porque, ya es sabido, la cantidad de lugares en la que estaba ya Roma hacía que el imperio se cayese por su propio peso. Era imposible ya de gestionar, sumado a la invasión barbárica, ¿no? Pero hoy por hoy estamos viendo la caída, y ya creo que ya el declive por completo de este mundo,
en gran parte por la misma acción de nosotros de Occidente, que no nació hace 50 años este problema, sino que a mi humilde entender viene ya por lo menos desde el siglo XV o XIV, si queremos. Claro, uno dice, padre, se fue muy lejos. Sí, pero hay que ver los hitos, ¿no? La caída Mirá de la... vos, yo pensé que me ibas a decir de la Revolución Francesa. Yo también. Es que eso es lo que habitualmente sucede en lo que se nos dice en las universidades, pero si uno se pone a pensar en perspectiva esto, lo digo así muy rápidamente, al abandonar el pensamiento occidental, la verdadera, si queremos, escolástica, el pensamiento realista de Santo Tomás de Aquino, sobre todo con una corriente llamada el nominalismo, que es más que una escuela filosófica, es una corriente escéptica, lo digo muy rápidamente, muy sencillamente, decían que no podemos conocer totalmente la esencia de las cosas. Eso es en base, a grosso modo, el nominalismo. Entonces nos ponemos de acuerdo para nombrar las cosas, porque tenemos que vivir en sociedad, entonces tenemos que nombrarlas de alguna manera. Muy bien. Hay una especie de escepticismo respecto de la misma verdad, ¿no? Pasando después ya con Descartes, ni hablar con lo que fue la ruptura, la revolución protestante, que planteó un principio nuevo, completamente nuevo, que es que la inteligencia era una prostituta, frase literal de Lutero, ¿no? La prostituta razón, ¿no? Entonces la inteligencia nueva no estaba tan corrompida que no era capaz de ser usada más que para cuestiones puramente prácticas, comprar y vender, etc. Pero ni siquiera se podía pensar la fe. Por eso Lutero va a llamarlo a Aristóteles el maestro impío de los papistas en el sentido de los católicos, ¿no? Él aborrece a Aristóteles con muchísimas citas, Martín Lutero. Bien, nominalismo, protestantismo. A su vez va a pasar que ya se rompe la jerarquía, porque lo de Voltaire va a decir que Voltaire era un gran impío, ¿no? Va a decir que a partir de la Reforma Protestante, cada protestante o cada cristiano es papa para sí mismo, o sea, es su propio, por la famosa justificación por la sola fe, y bueno, en fin, no entramos en este tema. Y después sí va a venir toda la gran decadencia, o ya a partir de la gran decadencia de la filosofía, planteando que el intelecto humano es incapaz de conocer la verdad. Llega hasta los fenómenos, hasta lo que está por fuera nada más, pero no es capaz de captar la esencia de las cosas. El abandono del realismo, ¿no? Y con toda la corriente alemana, con Fichte, con Hegel, con Kant, con Feuerbach, hasta que llegamos después ni más ni menos que a Marx. Y bueno, el planteo de Marx es lo conocemos ya, todo va cambiando en clave hegeliana, lo que viene después es siempre mejor que lo que está anteriormente. Hay que aprovechar las dialécticas, patrón obrero por un lado, pero más adelante mayo francés, hombre-mujer, hoy por hoy el planteo del feminismo radical. Bueno, no te voy a explicar a vos el tema Nicolás, que lo conoces de memoria, pero yo creo que la decadencia viene de bastante lejos. Lo que pasa es que ahora viste, cuando te cae una cascada, comienza a caer la cascada, bueno, y ahora ya estamos totalmente empapados. Antes caía un chorrito, ahora estamos por completo empapados. Sí, claro. Sí. Y te hago una pregunta, ¿qué es para vos el progresismo? Depende en qué ámbito lo quieras enmarcar, si en el ámbito, si querés, laical, religioso, pero a grosso modo es una ideología, como tal, es un sistema cerrado de pensamiento independiente de la realidad que plantea que todo lo que viene después desde el punto de vista histórico, ¿no? Todo lo que viene después es necesariamente mejor que lo que estaba antes, en el ámbito laical, civil o en el ámbito también religioso. Y por lo tanto uno tiene que acomodarse al estilo del absoluto hegeliano, a este espíritu que se va manifestando en la historia, sea en el ámbito religioso o laical civil, como fuere. Entonces, a ver, cambió el mundo con el comunismo, entonces, bueno, tenemos que acoplarnos a esta nueva corriente. Cambió el mundo, porque la gente hoy por hoy ya no se aguanta más ciertos mandamientos y por lo tanto, entonces a nivel eclesiástico hay que cambiar los mandamientos, hay que acomodarse a los signos de los tiempos, ¿no? Esto se producimos una ideología, es una enfermedad mental, producimos una enfermedad mental porque no es capaz de ver la realidad. No es capaz de ver la realidad. Y esto se ve. Sí, sí, no, se ve en los sacerdotes también, o sea, es un problema también, como decís vos, en la iglesia y en la gente común, ¿no? Los ateos, los católicos, los evangélicos, los practicantes. Se está viendo en todos lados. Fíjate que te estamos haciendo pensar porque te queremos exprimir en estos minutos.
con preguntas que sabemos de tu sapiencia y la profundidad de tus respuestas, tu magisterio, cómo nos enseñás y nos educás y nos nutrís con tu bagaje intelectual. Vos, uniendo la pregunta que te hizo Patricia de qué es el progresismo, ¿vos metés dentro del progresismo al liberalismo? ¿Lo considerás parte constitutiva del progresismo? ¿Lo considerás otra corriente modernista distinta? ¿Se puede ser liberal y se puede ser católico? Te pregunto porque en estos días hubo mucho debate con motivo y ocasión de una de las propuestas del candidato porteño Javier Milei, consistente en sacar el artículo 2 de la Constitución. No sé si estás al tanto de esta polémica que se desató, y nuevamente volvemos en esta dicotomía liberalismo versus catolicismo. Pero no me acuerdo exactamente qué es lo que dice el artículo 2, perdóname, te soy sincero. El artículo 2 de la Constitución es el que dice que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano. Y al mismo tiempo otro de los puntos, y lo que se pedía era reformarlo en la plataforma. Y otro de los puntos era quitar los símbolos religiosos de los establecimientos públicos, y Javier va acompañado de Victoria Villarruel, que muchos conocen. Sí. Ahora no tengo problema en hablar del tema ese. Ahora me acuerdo, sí. A ver, lo que voy a decir ahora puede resultar un poco raro, escuchándolo de un cura de mi línea, ¿ok? Pero quiero plantear primero los principios, lo que creemos en la Iglesia, y después la praxis concreta ahora. A nivel de principios, nuestro Señor es Jesucristo, por las dudas. Nuestro Señor Jesucristo es Dios de cielos y de tierras, ¿no? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Jesús antes de la ascensión a los cielos, y de evangelizar a toda la gente, bautizándolas, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Marcos 16. Entonces, todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso Jesucristo es Rey del cielo y también de la tierra. Por eso San Pablo va a decir, es necesario que Cristo reine aquí en la tierra hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Por lo tanto, un católico, un bautizado, tiene que luchar, tiene que militar, tiene que, sobre todo el laico, que es deber del laico, por lo que se llama el reinado social de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? No significa una teocracia, significa que, o sea, no estamos hablando acá de un mundo tipo talibán, ¿no? Pero que los principios cristianos empapen el orden social, ¿no? El orden social. Bien, eso es lo que se llama la cristiandad, cuando la filosofía del evangelio empapa los estados, ¿no? Entonces, todo católico bautizado tiene esa obligación, luchar por el reinado social de Jesucristo en la tierra, que no tiene nada que ver con lo que algunos plantean como justicia social, peronismo clásico, no. Esto es catecismo puro. Bien, después tenemos un tema histórico, que Argentina, guste o no a algunos, nació siendo la hija de España, nació siendo católica. Por lo tanto, en la Constitución Nacional, posterior a la caída de Rosas, mal hecha, un pegote mal armado, copiado de Estados Unidos, bueno, pero quedó esto así, somos de extracción católica, somos una nación católica en nuestros orígenes. Amén de que está esta obligación nuestra. Muy bien, perfecto. Entonces, por lo tanto, hay una cierta obligación de parte de los católicos de luchar para que en su propia patria, llamada Argentina, que no es Arabia Saudita, el catolicismo reine en todos los estamentos. Muy bien, perfecto. Distinto es el tema, ahora el planteo del sostenimiento del culto, porque eso sería algo privado. Todos tenemos como obligación, como católicos, los que estamos bautizados por lo menos, de ayudar al sostenimiento del culto. Es un precepto de la Iglesia. Ahora, si uno me pregunta, y acá voy a la parte si querés más polémica, hoy por hoy, que si el Estado debe sí o sí mantener económicamente a la Iglesia, bueno, lo que tengo que decir, por cierto, es que los curas en Argentina viven de la colecta. Voy a repetirlo una vez y dos. El cura en Argentina vive de la colecta. 3. El cura en Argentina vive del botón que uno le deja en la alcancía al cura en la misa. Todos los curas vivimos así. No hay un sueldo de parte del Estado, no hay un sueldo de parte del obispado. Al contrario, el cura en su parroquia, en su capilla, tiene que mandar plata al obispado para mantener
gastos de la diócesis, donde hay curas que están en lugares más pobres, entonces necesitan esa ayuda. Acá en Argentina funciona así. No, pero hay una ley de la época de los militares que dice que, sí, claro, pasa que los ignorantes no conocen la historia, tampoco la historia. En la época de Rivadavia, aquí se desamortizaron bienes que eran eclesiásticos. Mucha gente donaba sus bienes a la Iglesia Católica. Cuando llegó Rivadavia, muchísimos de esos bienes pasaron a parte del Estado, es decir, de Argentina. Claro. Por ejemplo, si algún día se van a la Recoleta, todo lo que es la zona de Recoleta, tienen manzanas enteras que fueron expropiadas a la Iglesia. Por lo tanto, como una regla de indemnización, prácticamente y después un cierto alquiler, si queremos llamarlo así, el Estado, desde la época de los militares, y antes incluso con Onganía hubo algo parecido también, se obligó a reparar ese daño que se había dado, por ejemplo, pagando los sueldos de los obispos, que tiene que ser la jubilación de un juez, el monto de la jubilación de un juez de primera instancia jubilado, algo así fue. Bien, punto, hasta ahí. Ayuda a algún que otro seminario como instituto, ayuda a las obras de caridad que a su vez después ayudan al Estado, ayuda a los colegios católicos porque les sale mucho más barato, por lo menos el 40% Sí. más barato a la Iglesia, al Estado argentino, ayudar a los colegios privados católicos o budistas, no importa, porque la educación privada es más barata para el Estado que una educación pública. Entonces, los ignorantes seriales matriculados que no conocen de este tema plantean todo esto de que la Iglesia sigue siendo mantenida por el Estado. Bueno, ¿en qué? En los bienes que le quitaron, en los colegios privados, en los comedores que el pobre cura está solventando en su parroquia en una villa miseria. A eso se refieren. Entonces, el planteo de Javier Milei, que tiene ideas muy buenas a nivel económico, a mi juicio muchas de ellas completamente desquiciadas y utópicas, muy divertidas, si querés, pueden ser muy divertidas. En otras cosas no puedo coincidir en absoluto, en ámbito moral, pero yo creo que Milei es un tipo que tiene un pensamiento liberal que lo lleva al extremo, a un extremo lógico. Sí. O sea, el loco, dice Chesterton, no es alguien que ha perdido la razón, no, es el tipo que perdió todo menos la razón, pero parte de principios que, bueno, sigue lógicamente, un tipo súper lógico, entonces él lleva sus consecuencias lo que tiene como principio. Si el tipo es liberal, tiene que estar a favor, por ejemplo, de que la prostitución sea libre, o de que el consumo de las drogas también sean libres, o que un montón de cosas. A mí me encantaría algún día, la otra vez hablaba con un cura amigo, explicarle a Javier Milei, en serio lo digo, como a él, como a otros más también, de tratar de evangelizarlo, porque yo creo que ha sido también él producto de haberse encontrado alguna vez con un mal sacerdote o con un cura que era medio ignorante, que no sabía cómo responderle a alguna duda que tenía, y entonces quizás no conozca del todo, ¿no? Me parece un tipo de mala, como decimos acá, de mala leche, ¿no? Creo que lleva a sus consecuencias lo que plantea como principio. Yo puedo acotar algo. La verdad que me encanta que vos aclares todos estos temas, porque la mayoría de la gente muchas veces hablan por ignorancia o a veces por maldad en contra de la Iglesia. Y bueno, en mi caso yo me bauticé de grande, tomé la decisión de hacerlo a los 30 años con hijos y todos, así que necesité concretar mi fe. O sea, si bien yo ya me sentía que estaba en el camino de la fe, necesitaba hacerlo en forma concreta. Y me pregunto, porque justamente es amigo nuestro y la verdad que como economista me parece muy interesante, pero ¿qué hace un católico? Te quería preguntar eso, en estas elecciones, que por supuesto tiene sus creencias, ¿tiene que elegir un candidato que, por ejemplo, descree en una institución como el matrimonio? Mirá, yo te digo una cosa, cuando uno elige, es muy difícil la pregunta, porque acá nosotros habría que hacer un montón de distinciones de tipo moral, de lo que es la cooperación o no en el acto bueno o malo del otro. Nosotros como católicos tenemos que intentar, volver al principio, que Cristo reine en la sociedad. Y para eso tenemos que buscar a aquellas personas que, al menos en sus plataformas, en sus ideas, en sus planteos, digan que se están acercando a este principio, ¿no? Si yo quiero tomarme un taxi para ir de donde estoy, de la provincia de Buenos Aires, al centro de Buenos Aires, al obelisco, y veo que la verdad que el taxista me está llevando para el lado de Mercedes o para el lado de Luján, evidentemente no voy a llegar, o sea, porque cuando se pone un fin, busca los mejores medios para llegar a ese fin. Por lo tanto, nosotros, si uno tiene que votar en las elecciones, en estas o en cualquiera,
deberá buscar, por más que a mí el sistema democrático a mí no me convenza, obviamente no me gusta, preferiría otra cosa, pero es lo que hay acá y yo no acá no entro en discusión sobre este tema que es eterno, sobre todo en ciertos ambientes. Bueno, buscaré algún candidato que se acerque más a los medios para ese fin que yo estoy buscando. Si ese candidato, si entre varios candidatos, unos están a favor de, qué sé yo, de cosas esenciales, como la vida desde la concepción, a favor del matrimonio entre varón y mujer, uno con una para siempre, a favor de que no me impongan una educación estúpida, idiotizante, no solamente sexual, no, sino idiotizante en las escuelas. Que perversa, no perversa. Sí, pero no hablo nada más que de la parte del sexto y noveno mandamiento, de la parte sexual, sino que incluso la nada misma, porque estamos en un nihilismo intelectual, incluso a nivel educativo. O sea, no solamente que. Porque si de última educasen perversos, pero que al menos fuesen inteligentes, pero ni siquiera eso. O sea, ni siquiera eso. Entonces, bueno, tenemos que buscar supuestamente un candidato que se acerque más a a lo que estamos buscando en cuanto al fin. Obviamente uno no puede decir voten a este o voten a este otro, porque la verdad que no. Pero yo creo que hay algunos ámbitos donde todavía hay candidatos que se pueden todavía mantener con todas las fallas que puedan tener, personales o a nivel de partido, lo que sea, pero se pueden todavía mantener en una cierta línea para alcanzar ese fin que estábamos hablando recién. Verónica Gómez, bueno, nos ayuda. Muchísimas gracias, Verónica. No sé de qué país sos. Te agradecemos la ayuda que nos brindás, porque esto se financia con el aporte de quienes gentil y generosamente nos acompañan todas las semanas a través de este ciclo de conversaciones. Estás, y en lo mismo ahora, Ave Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás al tanto, vos abrevás mucho en la historia, es evidente que es una rama de la ciencia que te enamora, que te atrapa, porque cada pregunta que te hacemos enseguida nos llevas a diferentes momentos de la historia de Occidente, y citas autores como Spengler, tenés una permanente cantidad de autores en la cabeza. ¿Cuántos libros lees por mes? Mucho, me gustaría leer mucho más que lo que hago. Últimamente respondo mucho. Ahora estoy leyendo algo que es bastante pesado, largo, que son las actas de los mártires. Las actas de los mártires. Sí, es un libro sobre el cristianismo primitivo. O sea, son los procesos de los mártires de los primeros 3 siglos, que los romanos, como eran unos enfermos de la burocracia y de la juridicidad de los procesos, iban explicando en qué creían los católicos, los primeros cristianos, y cómo se los iba matando, ¿no? Porque, bueno, es un clásico. Yo había leído partes sueltas en su momento en el seminario, pero ahora estoy leyéndolo de modo así habitual. Es un gozo, honestamente, si alguno está escuchando, es un gozo para el alma ver cómo vivían los primeros cristianos y por qué morían. Y por cierto, uno se da cuenta que uno está súper lejos de todo eso. Claro. Francisco Turelli, gracias por defender la libertad y nos ayuda también con un aporte. Muchas gracias, Francisco. Un fuerte abrazo. Javier, cuando vos tomás un libro y el libro no te atrapa, sí, ¿lo dejás o ya por capricho y por obstinación lo terminás? A mí me da culpa. A mí me da culpa no terminarlo. Entonces, muchas veces me como el sapo, como decimos los argentinos, y sigo hasta el final, a pesar de que me resulta un tedio. No, el único libro que hay que leer de entero es la Biblia. O sea, es el libro de los libros. Después el resto, al principio me daba un poco de escozor o de escrúpulo dejar un libro, sobre todo cuando lo había comprado y me parecía medio malo. Pero después con el tiempo, no, es como una mala película, como una mala serie. No me gustó, me levanto del cine y me voy, se acabó, punto. Ahora, de todos modos, ya cuando uno se acostumbró a leer y tiene el hábito de lectura, rápidamente como que va identificando, pasando páginas donde está la parte esencial, la parte importante, ¿no? Muchas veces una vez le preguntaron a Borges, maestro, ¿cómo hace usted para leer tantos libros? Leyó muchos libros en su vida, entonces él dijo, no, yo leí pocos, pero los he ojeado a todos, ¿no? Ah. Yo soy muy
me gustan los libros, y de hecho pasé, en el seminario mi trabajo era el de bibliotecario, pasé un tiempo lindísimo, y ahora me gustaría leer mucho más, me he tenido que poner tiempos de lectura, amén del tiempo de lectura del breviario, que es lo que los sacerdotes leemos y rezamos con Sagrada Escritura, que son los salmos, las cartas de San Pablo, el Evangelio, bueno, todo el Antiguo Testamento. Todos los días el cura tiene obligación de hacer eso, por lo menos una media hora todos los días, ¿no? El oficio divino, el breviario, más o menos, se llama así. Y después me puse por lo menos media hora por día para leer algo distinto de lo que uno podría llamar apostolado o trabajo, digamos, ¿no? Entonces por eso empecé con este libro ahora. Si no, estoy respondiendo correos todos los días, todos los días tengo por 1 hora y media de respuesta de correos, y después poder generar el apostolado, trabajo. O sea, acabo de terminar de filmar un curso entero de cristeros, con 12 horas completas, de un curso sobre la cristiada mexicana, la contrarrevolución cristera, pero te lleva mucho tiempo. Y después editarlo, porque la gente cree que hay todo un equipo atrás, ¿no? No, Vos tenés un libro escrito sobre los cristeros, ¿verdad? Exactamente, está hecho pelota, pero está por acá arriba, a ver si lo encuentro, porque justo estaba trabajando sobre ese tema hace poco, pero bueno. Sí, se llama La Contrarrevolución Cristera, sí, exactamente. En base a ese libro fue que hice ese curso, ¿no? Sí, tal cual. Muy bien. ¿Y te ocupás de la actualidad más inmediata? O sea, lees los diarios. Leo hace muchos años 3 diarios por día. ¿Cómo? ¿Cuántos? 3. 3. 3 diarios por día. Leo en la Argentina La Nación, página 12, porque hay que ver qué dicen los enemigos, y Clarín. Y a veces entro Infobae también, pero sí, 3 diarios. Los ojeo rápidamente, ¿no? Y entonces me imagino que a raíz de todo, de tu conexión con la actualidad, más allá de tu pasión por la historia, tenés muy presente lo que es la agenda globalista. Sí, completamente. Lamentablemente sí. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la caracterizás? Mirá, en el año 94, hace 2 o 3 días hablaba con mi hermano Mariano, más chico, que estaba leyendo un libro, de Kissinger, que está publicado, al menos en español, por la editorial del Fondo de Cultura Económica en el año 94. Claro. El primer capítulo del libro se llama así, El Nuevo Orden Mundial. Uh-huh. Se llama así, el libro de Kissinger, ¿no? El primer capítulo de ese libro, algo sobre la diplomacia, no me acuerdo el título que tenía el libro. El globalismo es la nueva religión universal. O sea, es la Agenda 2030 puesta, digamos, como decimos acá, al palo, ¿no? Es la nueva religión, es la religión del hombre, ¿no? Es el paraíso marxista en la tierra. Es el paraíso de Marx, se decía, el paraíso proletario, digamos, ¿no? Es lo que se quiere instaurar. Eso entiendo yo, que es el globalismo, es la ideología que lleva o quiere llevar hacia el nuevo orden mundial. Paradojalmente financiada por suprapoderes económicos, cuando generalmente en el marxismo clásico se veía al rico como el enemigo, y ahora los que detentan fortunas incalculables son los que financian esta ingeniería social, ¿no? Qué paradoja. Sí. Ahora te pregunto. Sí, diga. No, te iba a decir si te preocupa la Agenda 2030 o crees que es uno más de los embates del progresismo contemporáneo. No, me preocupa porque lleva años y justo ayer hacíamos un programa con Pablo Muñoz Iturrieta sobre el tema de la Agenda 2030, ¿no? Y lo que uno ve es que no es que la Agenda 2030 es algo que va a pasar en el futuro. O sea, ya es viejo. O sea, sí. Todo lo que se viene diciendo, todo lo que acá en Argentina predicaba el padre Juan Claudio Sanaúja, que todos lo creían como un loquito, como un conspiranoico, qué sé yo, todo el poder global y todo, vemos que ahora funcionó. O sea, a partir del año 2020, con el tema del bicho y todo lo demás, nadie puede hacerse el tonto ahora. O sea, acá Claro. es más que evidente que hay apenas un intento de un gobierno claramente mundial, ¿no? Que se baja línea, que nuestro Ministerio de Salud es la OMS, o sea, que nuestro Ministerio de Economía es el Banco Mundial. Entonces hay un poder global que se están, que no hace falta esperar al 2030 a ver cómo se mete todo el tema del desarrollo sustentable, el globalismo lo tenemos
en los documentos oficiales de nuestros países. Lo digo no solamente Argentina, Colombia, México. Es un espanto, por eso claramente me preocupa. Estamos yendo hacia ese nuevo mundo orwelliano que algunos no se dan cuenta. Sí, Javier, nos lamentable. estamos viendo y no queremos dejar de pasar nota a tus redes sociales para que la gente que nos escucha, y esto ya va a quedar colgado en el canal de YouTube, o sea que las visitas irán en ascenso progresivo para que la gente te siga y visite tus sitios y compre tus libros y se nutra de tu sapiencia. ¿Por dónde te ubican? El sitio es Que no te la cuenten, se llama así, es una expresión argentina, y bueno, se encuentra en Facebook, en Twitter. Hay una parte que es cursos.quenotelacuenten.org, donde hay cursos de formación, y en la práctica, no quiero ser pedante con esto, pero la expresión argentina, que no te la cuenten, por si alguno está escuchando que es de afuera, es una expresión más que argentina de un lugar específico que es Buenos Aires, es más bien porteña, ¿no? De Buenos Aires. ¿Qué significa? Como no me vengas a contar acá una mentira, eso significa, ¿no? Bueno, si uno pone en Google esa expresión, creo yo que rápidamente va a salir el sitio, así que es lo más fácil. Sí, hoy lo busqué y está en Google, sale enseguida muy bien posicionado. Claro. Raramente bien posicionado, curiosamente. Hasta que se den cuenta, Sí. Ya, nos veremos en la cárcel. Padre Javier Olivera Rabasi, ha sido un placer enorme. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás a mil con conferencias, con trabajo sacerdotal, con el sostenimiento de tus lecturas, de tus escritos, de tu sitio de internet. ¿Cuántas visitas tenés? Es muy visitado, que no te la cuentes. Sí, hay, en el sitio habrá entre 2.000 y 5.000 visitas diarias, normal, aunque no, cuando publico algo más, ahí sí más. Y después en el canal de YouTube estamos llegando ya a los 170.000 más o menos, que le di un poco más de importancia el año pasado, ¿no? Pero sí. Mucho del exterior, ¿verdad? Mira, prácticamente la mitad de los lectores, hoy por hoy un 40% o 30% son de Argentina y el resto es del exterior. Muchísima gente del exterior, sí. Vos sabés que a mí... Que no te preguntamos, que te hubiese gustado que te preguntáramos. No, 10 puntos. No. Vos sabés que a mí mucha gente del exterior hoy se comunicó conmigo porque te querían escuchar, o sea que sos muy conocido, la verdad que es cierto, llegan a un gran público y qué bueno hacer docencia, por lo menos lo bueno de la modernidad, y a pesar de esta pandemia que nos encerró a todos, poder hacer docencia a través de las redes. Y yo te agradezco muchísimo porque a mí me abriste muchísimo la cabeza y siento que tenemos que aprender mucho. Estamos todos, bueno, hay una frase que dice, Cristo desangra por la cicatriz de la ignorancia. Prepárense, fórmense. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar esto, informarnos, aunque sea no por los libros, sino por tus videos, por tu sitio, porque la verdad que uno aprende muchísimo. Lo digo por experiencia propia, que estoy en un camino de crecimiento y por eso elegí estar en esto, porque necesitamos despertar conciencia en la gente y esa creo que es nuestra misión. Así que te agradezco de corazón habernos brindado este momento con Nicolás. Bueno, finalmente, Javier, ¿a quién le recomendás tus libros? ¿Para quién? Porque uno cuando escribe sabe que no puede hacer un trabajo para que sea leído universalmente. Siempre están de alguna u otra manera dirigidos a cierto público, aunque a uno le gustaría que lo lean en cualquier lugar. Pero vos, cuando escribís, ¿para quién escribís? Yo escribo para esa persona que está dudando, porque no son libros de fe, o sea, yo no escribo catecismo. No. Contá algunos títulos. Tenés un libro sobre Lutero. Un libro sobre Lutero, sobre las ideas de Lutero. O sea, yo he leído las obras de Lutero y a partir de ahí sobre el pensamiento. A mí me interesa más que nada el pensamiento más que las personas. Uno que es sobre los cristeros mexicanos, se llama La Contrarrevolución Cristera. Después los 3 tomos de Que no te la cuenten, que tratan de temas de apologética, que yo llamo así, apologética histórica, o sea,
la conquista de América, la Inquisición, las cruzadas, la Revolución Francesa, va a haber el mito de la homosexualidad en la Grecia antigua. Todas estas cosas que yo digo rápido son trabajos de estudio con fuentes, porque lo más difícil acá es resumir, para que la gente que no le crea al cura, porque después es otro tema. Uno como cura ya por sí tiene que demostrar que sabe, porque la gente cree que como no es cura, entonces no, me va a hablar del catecismo. Yo habitualmente no doy clases o conferencias de catecismo. No. Porque creo que basta la verdad para que uno poco a poco se vaya acercando a Cristo, que es la verdad. Entonces, porque no se contradice, no se puede contradecir la fe con la razón, nunca. ¿A qué se lo recomiendo? A aquella persona que está ávida de la verdad, que quiere buscar la verdad, y sobre todo a aquella que está quizás alejada de Cristo, alejada de la iglesia, para que entrando por ese lado, bueno, pueda descubrir un mundo que lo atraiga, ¿no? que lo seduzca. Eso. Y estos libros que están en formato físico figuran en Amazon de manera digital para quien los quiera adquirir desde el exterior, seguramente. Sí, en el exterior están en formato físico y en Kindle, en Amazon. Y en Argentina hay una pequeña editorial llamada así, Editorial Que No Te La Cuenten, que está también en la página de internet, que se pueden comprar los libros de papel físicos y te los envían a domicilio por correo. Buenísimo. Padre, 1.000.000 de gracias por todo. Nuevamente, gracias. Gracias por lo que haces. Muchísimas gracias, padre. Y bueno, cariño enorme para tu mamá. Cómo no, serán dados. Que los bendiga mucho. Gracias. Para tu padre. Gracias para tu papá y tu mamá. A todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos y a los que también nos dieron una mano con un aporte. Un abrazo y gracias. Buenas tardes. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.